En esta iglesia reina solo la santidad. El Espíritu Santo, Él es nuestro pastor. Nosotros ministros que hablamos su verdad. Él es el gran obispo de la congregación. Con este llegaremos hasta el monte de Sion. Él es el gran obispo de la congregación. Con este llegaremos hasta el monte de Sion. Pastores, presidentes de jóvenes y ministros, iglesia en general, me es un grato privilegio saludar en esta hermosa tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma vez es para mí un honor presentar la juventud de la iglesia Apóstol y Profeta Efesios 20 Siloé de Brookwood, Nueva York, donde pastorea nuestro amado pastor Freddy Rubio con el tema titulado Las doctrinas modernas y el cristiano. Y así la juventud le saluda con un Dios le bendiga. Introducción. En esta ocasión queremos hablar bajo el tema titulado Las doctrinas modernas y el cristiano. Este tema surge en medio de la necesidad que hay en la iglesia acerca del conocimiento de estas cosas. La palabra doctrina se define como conjunto de ideas, enseñanza o principios básicos defendidos por movimiento religioso o ideológico. Hoy en día la iglesia ha dejado de ser perseguida por hablar de Cristo, pero ha caído a un periodo de tiempo aún más peligroso que este. Y es la herejía. La herejía son aquellas prácticas que tratan de distorsionar las verdades bíblicas. Es por eso que en este tema estamos comprometidos a alertar al pueblo de Dios acerca de estas prácticas doctrinales que son peligro para nuestra salvación y congregación. La herejía no es algo nuevo, siempre ha existido desde la historia de la humanidad. En tiempo de Jesús fueron los fariseos quienes trataban de confundir el mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente la iglesia ha tenido que pelear con esta práctica diabólica con el paso de los años. Y según la de Pedro 2:1 nos dice: pero hubo también entre el pueblo falso profeta, así como habrá entre nosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún así negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es por eso que no es extraño que desde la actualidad se levanten hombres o movimientos doctrinales contradiciendo lo que la palabra escrita en la Biblia nos enseña. Algunos de los tantos son los siguientes: los testigos de Jehová, la luz del mundo, Jesús solo, los santos de los últimos días y los católicos. Pero en esta ocasión quiero hablar de tres en específico que han afectado a nuestra congregación, y estas son el espiritismo, el liberalismo y la confesión positiva. Estas tres, aunque dos no son una religión, son muy peligrosas y debemos tratarlas muy meticulosamente, así como la palabra de Dios nos manda. Colosenses 2:8 nos dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía o hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Así que, iglesia de Cristo, estamos obligados a defender al costo que sea la doctrina que nos ha amado Jesús y su siervo inspirado por el Espíritu Santo nos ha entregado. Amén. Y así los jóvenes con el desarrollo del tema. En primer lugar, queremos hablar del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una religión que tiene sus orígenes en el siglo
comunicadora descubrió como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino y de los espíritus y su relación con el mundo corporal como filosofía. Amén. El que cree en lo espiritista, ellos creen en la existencia y unidad de Dios. El que cree en el espiritista, ellos creen en la existencia y unicidad de Dios, la existencia de espíritus, seres individuales creados por Dios, que son los seres inteligentes de la creación. También creen en la comunicación espiritual. El ser humano, denominado también alma o espíritu encarnado, puede comunicarse con espíritu desencarnado, entre ellos espíritu correspondiente a fallecido terrestre a través de algún medio. Amén. A continuación, los mediums hacen creer a las personas que en verdad están estableciendo comunicación con espíritus para traer respuestas. Otras veces dicen traer al lugar de reunión a seres humanos que han muerto, pero estas manifestaciones no son más que espíritus infernales, demonios engañadores. Mateo 8:16-28. Amén. Continuación, un medium es una persona a la que se considera dotada de dificultades mentales paranormales que les permite comunicarse con los espíritus del más allá. El espiritismo dice que el ejercicio mediánico requiere un cuerpo material, por lo que solo los encarnados pueden ser mediums. Amén. A continuación, los medios en la actualidad son aquellas personas adivinas o hechiceros que dicen poder sanar, leer la mano, traer espíritu de los muertos, tirar la baraja, predecir el futuro, descubrir cosas secretas. Estas prácticas son muy antiguas desde los tiempos de Moisés. Recordemos que cuando Moisés fue ante Faraón, hizo señales y prodigios. También hubieron ciertos hechiceros que a través de prácticas diabólicas imitaron a Moisés, pero no prevalecieron contra él, porque los malos poderes satánicos pueden más que el poder divino de Dios. Éxodo 7:9-13. Amén. Otro acontecimiento que podemos ver en la Biblia es el caso del rey Saúl. Cuando el profeta Samuel murió, Saúl intentó comunicarse con él a través de una adivina. Saúl sabía que esta acción era en contra de la voluntad de Dios, pues él mismo, siendo rey, mandó expulsar todo tipo de persona que practicaba adivinación o hechicería, porque la ley de Dios así lo mandaba. Deuteronomios 18:10-12 dice: no sea de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantadora, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esta es la abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa esta nación de delante de ti. Amén. Hoy en día el espiritismo ha tomado tantas fuerzas que incluso ha tomado el control sobre todo medio de comunicación. No es admiración oír o ver programas radiales o televisivos anunciando su servicio. Tal es como la sanación, tal es como el horóscopo y las soluciones a nuestros problemas. Lo peor es que la gente usa el nombre de Dios o el Espíritu Santo para apoyar sus méritos. Lamentablemente, hay gente incluso en las iglesias que creen y visitan estos lugares, pero iglesia de Dios, es tiempo de levantar nuestra cabeza, salir de estas abominaciones, porque el único que tiene y sabe la solución a nuestros problemas se llama Jesucristo. Amén. A continuación, a lo largo de la Biblia, Dios nos advierte en repetidas ocasiones que los pronósticos son adivinos y engañosos, y por tanto no debemos confiar en ellos. El profeta Jeremías nos advierte diciendo: porque así dicho Jehová, no os engañen vuestros profetas, ni los que están entre vosotros, ni vuestro adivino, ni hagan vaciación en persona, porque falsamente profetizarán en mi nombre. Yo no los he enviado, dicho Jehová. Jeremías 27:8-9-10. A continuación, al nosotros leer la palabra de Dios nos damos cuenta de que tanto los adivinos como hechiceros y cualquier otro medio están en contra de lo que la palabra de Dios enseña acerca de los muertos, y sus mensajes son totalmente falsos y no es más que demonios confundiendo la humanidad. El libro de Eclesiastés 3:9-5 dice: porque los que viven saben de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Así que debemos probar los espíritus, si son de Dios, y si no son de Dios, reprendámoslo con la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19. Amén. Los espiritistas niegan la inspiración de la Biblia y hablan en nombre de Dios, pero con el único propósito
El liberalismo fue votado en la época de Cristo por los saduceos gestos. No creían en los espíritus ni en la resurrección, pero fue hasta 3 siglos después que encontramos el origen del modernismo, después llamado liberalismo. Fueron 3 grandes movimientos históricos que le dieron forma. Esto fue en el año 1650 después de Cristo, en el periodo del Renacimiento. El primer movimiento fue la lucha por la libertad intelectual, época donde la Iglesia Católica tenía dominio sobre gran parte de Europa y por lo consiguiente todo giraba en torno a la Iglesia Católica. 2. El adelanto de la ciencia, época de grandes descubrimientos científicos. Y 3. La lucha por las reformas sociales, la liberación por los pobres de la opresión. Amén. De esta manera el liberalismo iba tomando forma y creciendo. A medida estos 3 movimientos se iban dando y desarrollando, así también el liberalismo se iba introduciendo en la humanidad. Así que podemos decir que el liberalismo es producto de la resistencia humana al no querer estar bajo leyes e instrucciones que ponen a prueba su libre albedrío. Amén. Continuación, todos estos movimientos históricos dieron formación al liberalismo. Por lo tanto, el liberalismo no inició en determinada iglesia ni por cierto grupo. Como una nueva religión, era un movimiento que seguiría desarrollándose y una actitud que se filtraría en muchas iglesias. Aunque el liberalismo varía y tiene muchas formas, se caracteriza principalmente por 3 cosas. 1. La afirmación de que la ciencia es el árbitro supremo entre la verdad y el error. 2. La subordinación de la Biblia al razonamiento humano, la cual determina qué parte podemos aceptar como verdad inspirada. 3. La creencia de que las reformas sociales es la manera de redimir al mundo. Amén. El liberalismo y su desarrollo después de la época de la Reforma se produjo en las iglesias de dependencia liberal, una reacción en contra de la predicación sobre el infierno. Se razonaba que un Dios bueno, amoroso, soberano salvaría a toda la humanidad, de modo que infierno era solo el sufrimiento del hombre en este mundo por sus pecados. Por otro lado, negaba la fiabilidad de la Biblia. Un médico francés llamado Jean Austric se atrevió a decir que los libros de Moisés y los profetas solamente eran recopilaciones de fragmentos de mitos, leyendas y tradiciones. Pero algo que nos llama la atención es que si contenido de este libro se pone por obra, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero si ignoramos sus enseñanzas, todas las cosas nos salen mal. Eso es no entender que las palabras escritas en este libro son vivas y verdaderas. Amén. Continuación, es el mismo liberalismo que apoya la teoría de evolución expuesta por Carlos Darwin en 1859. Esta era la nueva arma de lucha en contra de la inspiración divina de la Biblia. Carlos Darwin negaba la creación del hombre por las manos de Dios. Darwin decía que la existencia del hombre era producto de la evolución y no una intervención divina. Hoy en día en las escuelas tratan de alejar a los jóvenes de las verdades bíblicas, inculcándoles que creen a la evolución. Lo cierto es que a pesar de las evidencias que nos sean presentadas, el fundamento de nuestro conocimiento está en la palabra de Dios y en la fe inmutable en Cristo. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, 1-3, amén. Otro gran movimiento que ha contribuido con el liberalismo es el comunismo. Este movimiento es el acercamiento de dominaciones religiosas en todas partes del mundo, con el fin de crear un vínculo mundial que pueda establecer la paz mundial. Otro gran movimiento que ha contribuido con el liberalismo es el comunismo. Este movimiento es el acercamiento de dominaciones religiosas en todas partes del mundo, con el fin de establecer la paz mundial que pueda terminar con las pobrezas, las guerras y establecer la paz mundial. Este movimiento ha afectado tanto a la Iglesia en la actualidad con su creencia que la reforma social es la manera de dirimir el mundo. Entre ellos vemos los hombres que un tiempo alabaron a Cristo y que con sus alabanzas glorificaban su nombre. Entre ellos se encuentran Alberto Montesín, Marcos Witt, Danilo Montero, Arián Romero, entre otros. Amén.
continuación, este movimiento ecuménico cree que las varias religiones solo son distintos caminos hacia Dios. Por lo consiguiente, buscan también un acercamiento entre todas las creencias. Reconocen lo bueno que hay en el catolicismo, el judaísmo, el islam, el budaísmo y el confucianismo y otras religiones a través del programa humanitario de reforma social. Pero todo esto es un método ajeno a la voluntad de Dios, pues las guerras y la falta de paz son acontecimientos que anuncian la venida de Jesucristo. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mira que no estuvéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6, 8, amén. Doctrina del liberalismo. El liberalismo niega la Trinidad de Dios. El concepto que tienen de Dios varía desde considerarlo un vago principio de bien que se opera en el universo, hasta un Padre amoroso que nunca sería capaz de condenar al hombre a los tormentos eternos. Pero segundo de Pedro dice que Dios es... Amén. Continuación, los liberales no creen en el nacimiento virginal de Jesús. Atribuyen esta idea a la influencia de las religiones paganas y a la leyenda surgida después de su muerte. En cambio, nosotros creemos que las religiones paganas retienen desde tiempo primitivo rasgos de la promesa dada a nuestros primeros padres, que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, Génesis 3:15. La Biblia enseña tanto en las profecías como en su cumplimiento histórico que Jesús nació de una virgen. Isaías 7:14. Habría de nacer un niño que sería Dios mismo encarnado. Isaías 9:6. El nacimiento virginal de Jesús es la base histórica para la doctrina de la encarnación. A su vez, la encarnación es la base para la doctrina de la expiación del pecado. Es por eso por lo que el liberalismo niega esta verdad, porque Satanás no quiere que el mundo sepa que Cristo puso fin al pecado y que el que le recibe es heredero de sus promesas y junto con ellas la vida eterna. Amén. El liberalismo va más allá de contradecir el Evangelio. También se extiende el caminar cristiano cuando nos negamos a dejar ciertas prácticas mundanas que todavía hay en nuestras vidas, ignorando así la palabra de Dios y tomando de ella solo lo que nos conviene. Este liberalismo son costumbres que el viejo hombre opta por seguir, tales como la ropa indecorosa, celebraciones paganas en las iglesias que no tienen nada que ver con la santificación. Pero es tiempo de dejar estas prácticas y servir a Dios como la palabra lo dice. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmos 2:11. No hay otro camino, solo hay uno y se llama Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Amén. En último lugar, queremos hablar de la confesión positiva. Esta doctrina tiene sus orígenes entre los años 1891 al 1974. La confesión positiva no es una denominación, sino que es una práctica herética que no tiene fundamento bíblico, pero que es practicada por muchas iglesias evangélicas y pentecostales y aún se escucha dentro de nuestras congregaciones. Amén. La confesión positiva enseña que los creyentes pueden obtener todo lo que desean con solo confesarlo con su boca con fe, y aunque parece tener fundamento en la palabra de Dios, al estudiar detalladamente esta enseñanza nos damos cuenta de que contiene aspectos de la iglesia, ciencias cristianas y de las enseñanzas del poder mental de dos grandes herejías de nuestro tiempo, que tiene como propósito apartar al creyente de la plena confianza y dependencia en Dios. Amén. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería.
positiva, Lucas 17:6. Este es uno de los versículos los que practican la confesión positiva para respaldar esta práctica, argumentando que Jesús mismo enseñaba que la clave para recibir lo que deseamos está solamente en confesarlo con esta boca. Amén. Claramente esta interpretación está equivocada. Jesús quería enseñarle a sus discípulos y a nosotros lo importante y poderoso que puede ser un cristiano cuando su confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. No hay montaña y no hay barrera que se pueda oponer ante la fe de un hijo de Dios. Pero la clave no está en proclamar lo que deseamos con nuestra boca, sino que está en la confianza que tenemos en el Dios en que nuestra fe está puesta. Amén. Pero también es necesario enfrentar la importancia de los cristianos que tengan un vocabulario positivo lleno de fe y confianza en su Dios. Que diga al débil soy fuerte. Joel 3:10. Lamentablemente hoy en día en las iglesias de la boca de muchos cristianos solo se escucha lamento, lloro y quejas y solo viven todo el tiempo recordándose a sí mismo. Asimismo a los quienes los rodean, sus desgracias, sus desdichas. Porque los amigos serán evangelizados, ya no vienen a la iglesia, y si vienen no quieren aceptar, si quieren no quieren aceptar. Porque no ven ejemplo digno en los cristianos de imitar. Amén. Por eso la iglesia primitiva fue muy efectiva predicando el evangelio, porque cuando eran vituperados por causa del evangelio, en vez de quejarse, de sus bocas salían alabanzas de honra y gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque habéis sido ejemplo para los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partido de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de la manera que nos recibisteis y os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Habiendo dejado claro que la clave de recibir nuestras peticiones no consiste únicamente en la pronunciación de las palabras con fe, como enseña la confesión positiva, sino en la confianza y dependencia de Dios y la sujeción a su voluntad. También hemos enfatizado la importancia de que todo cristiano practique un vocabulario lleno de fe y de confianza para ser luz y ejemplo de los de afuera. También queremos tratar otros aspectos errados de esta herejía tan peligrosa y cómo se ha infiltrado en nuestras iglesias. Amén. Es probable que ya me he escuchado a través de los medios de comunicación, radio y televisión, y también dentro de nuestras iglesias, frases como declararlo, o predicadores y evangelistas que le indican al Espíritu Santo en qué momento se puede derramar, y otros dirigen al pueblo a reclamarle, exigirle a Dios que cumpla sus promesas en el tiempo que ellos desean y no en el tiempo de Dios. Pero lo cierto es que todas estas frases, si se analizan profundamente a la luz de la palabra, no tienen fundamento bíblico, y algunas de ellas son tan graves que vienen a ser blasfemias contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque se escucha bonito, pero no aporta nada significativo a la vida espiritual del cristiano, únicamente genera ilusiones extranjeras que alegran las mentes en los corazones de los hombres, y cuando no reciben lo que han pedido, se terminan desilusionando y pierden su fe en Dios y en el Evangelio de Cristo. Amén. Los predicadores de nuestra iglesia deben tener cuidado de los que imitan al predicador que son otras denominaciones. El apóstol Pablo dijo, examinadlo todo, retened lo bueno, el neopentecostalismo liberal, el evangelio de la prosperidad y otras herejías de nuestros tiempos. Son ideologías que han surgido como resultado de la enseñanza de la confesión positiva. La Biblia es clara en los pasos que el cristiano debe tomar para que Dios conteste nuestras peticiones. Primero debemos hacer la voluntad de Dios. Obviamente el Señor nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pues si algunos temen a Dios y a su voluntad, a eso voy a mí.
Segundo, nuestras peticiones deben de ser espirituales, agradables a Dios y sobre todo que estén sujetas al propósito divino de Dios. Para nuestras vidas es importante entender que la voluntad de Dios puede ser diferente a nuestras peticiones y debemos aceptarlas humildemente. Jesucristo nos dio ejemplo de esto en Mateos capítulo 26, versículo 39, y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En vez de confesar palabras y decretos vanamente y exigirle a Dios que cumpla nuestro capricho, vengamos humilladamente delante de su presencia, reconociendo que no somos dignos de nada, mas por su gran amor y su misericordia no hemos sido consumidos, pues no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones. Por lo tanto, humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, y al final de cada petición digámosle a Dios: pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Amén. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple con tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Las herejías doctrinales tienen el segundo lugar como amenaza más grande del verdadero evangelio de Cristo. Mientras millones de personas alrededor del mundo mueren confundidas en el error, nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos intimidados por nuestra falta de conocimiento de la Sagrada Escritura para poder contrarrestar estas herejías. Amén. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por olvidarse la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Esta es la triste realidad de muchas iglesias hoy en día. Por eso Esta es la triste realidad de muchas iglesias hoy en día. Por eso son arrastradas por cualquier viento de herejía que sople y son fácilmente engañadas. Porque aunque van a la iglesia, no se interesan en escudriñar las escrituras. Hay muchos que predican, mas ellos no entienden lo que dicen. Otros enseñan y ellos están confundidos. Amén. La voluntad de Dios es que todo cristiano crezca en todos los ámbitos espirituales, que no lo conformemos con lo que ya hemos alcanzado, que no nos baste con el conocimiento que hemos adquirido de la palabra, sino que nos saturemos cada día más y más del conocimiento de la palabra de Dios, a fin de perfeccionarlo para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños brutantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estas gemas de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que creciendo en la verdad, sino que creciendo en amor, sigamos, hermanos, y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 15. Amén. Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 a 7. La iglesia es el reflejo de sus ministros. Si los ministros son sabios, en la congregación habrá paz y prosperidad. Si los ministros están nutridos del conocimiento, si están llenos del poder del Espíritu Santo, la iglesia será una iglesia viva. Y si los ministros están nutridos del conocimiento de la palabra, la iglesia, la congregación será entendida. Pero lamentablemente muchos ministros se dedican más a cuidar su puesto en la iglesia que a desempeñar bien su ministerio. Amén.
instruyendo al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Proverbios 22:6. Muchos padres se preguntan por qué sus hijos nacidos en el Evangelio se van de la iglesia. Los ancianos se preguntan por qué los jóvenes se están yendo de nuestras congregaciones. He aquí la respuesta: por falta de instrucción en la palabra de Dios. Lamentablemente, la juventud de nuestro tiempo no está siendo debidamente instruida en la palabra. El padre le exige a su hijo que sea lo que él mismo no es, que haga lo que él no practica. No se puede instruir sin dar ejemplo. Aunque el padre instruya a sus hijos recitándole versículos de la palabra de Dios, es necesario que esas palabras vayan respaldadas por el ejemplo. El padre no puede enseñar a su hijo que ame si él no ama. El padre no puede enseñar a su hijo que sea hombre de paz si él es iracundo. Que diga la verdad si el hijo le escucha hablando mentiras. Amén. Es por eso que muchos padres se terminan lamentando al ver sus hijos fracasados y empiezan a buscar culpables, mas no se dan cuenta que ellos son los culpables porque no desempeñaron bien el trabajo como sacerdotes en sus casas. Por eso el sacerdote Elí y sus hijos fracasaron. 1 Samuel 2:12. Porque los hijos de Elí eran impíos y no conocían a Dios. Porque de nada sirve cantar o predicar o ir todos los días a la iglesia si no conoces al Dios que alaba. Amén. Muchas veces se debate en las iglesias si es necesario que los cristianos se profundicen en el estudio de la palabra para beneficio de su vida espiritual. Hay congregaciones que dicen que no es necesario, basándose en Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 16. Más el Consolador, el Padre, el Espíritu Santo. Muchas veces se debate en las iglesias si es necesario que los cristianos se profundicen en el estudio de la palabra para beneficio de su vida espiritual. Hay congregaciones que dicen que no es necesario, basándose en Juan capítulo 14, versículo 16, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aunque este versículo es verdadero y correcto en toda su esencia, el problema está en la falta de espiritualidad de las que las iglesias sufren hoy en día. Muchos de los que profanan depender del Espíritu Santo y ser guiados por Él no lo tienen. Por lo tanto, en vez de edificar al pueblo, lo terminan confundiendo más, abriendo la puerta para que sean arrastrados por falsas doctrinas. Amén. Conclusión: estas doctrinas modernas no buscan otra cosa más que confundir la sana doctrina que Cristo y sus apóstoles nos han dejado. Para muchos estas doctrinas son verdaderas porque aparentemente hablan y se apoyan en la Biblia e incluso usan el nombre de la Trinidad de Dios para procesarla. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho y ahora lo repito, si alguno os predique diferente evangelio del que os recibido, sea anatema. ¿Busco pues el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En este pasaje tan hermoso podemos darnos cuenta de 3 puntos importantes que el apóstol Pablo quiere darnos a entender. El primero es que no hay otro evangelio, es decir, que ninguna otra doctrina puede encaminarlos hacia la salvación, solamente a través de la guía que Cristo y sus apóstoles nos han dejado. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser
ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros sois juntamente edificados en morada, gloria a Dios, para morada del Espíritu de Dios. Bendito sea su poderoso nombre. 2, no hay nada ni nadie que puede cambiar la doctrina de Cristo, mucho menos quitarle o añadirle. Y 3, a nosotros predicar y hablar de esta gran verdad, no buscamos quedar bien con los hombres, sino con aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirables, para que anunciemos las virtudes de este hermoso evangelio. Así que, ministros del Dios vivo, no permitamos que en nuestras congregaciones Satanás y sus demonios se visten de ángeles de luz y confundan nuestro pueblo. Más bien, sed vigilantes y celosos, dando ejemplo en todo, así como Cristo fue ejemplo, que haya en vosotros este mismo sentir. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mas tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Pastores, ministros, presidentes de jóvenes e iglesia en general, estamos llamados a guardar y velar nuestros fundamentos doctrinales. No permitamos que nada ni nadie nos confunda. Nosotros tenemos la palabra más segura, por ella dirigirnos y con ella contrarrestar toda herejía. Amén. De esta manera la juventud concluye esperando que todos hayamos sido edificados con este hermoso tema, y la juventud se despida con un Dios le bendiga. Oí mis palabras, simiente de Abraham, porque para siempre hablaré al corazón. Arraigo yo tengo, seguro en lo que estoy, en este fundamento yo sé que al cielo voy. Arraigo yo tengo, seguro en lo que estoy, en este fundamento yo sé que al cielo voy. Este fundamento nadie lo borrará, ni sombra que pase no lo derribará. La piedra de esquina, el mismo Cristo es. Este es el fundamento que abre Efesios. La piedra de esquina, el mismo Cristo es. Este es el fundamento que abre Efesios 2. En este hay doctrina y apóstoles de Dios que siguen al Cordero, doquiera van en pos. En este hay doctrina, remedio para el mal. Hay vasos de oro y plata, también hay de metal. En este hay doctrina, remedio para el mal. Hay vasos de oro y plata, también hay de metal. El que solo lidia no se coronará, sino el que lidiare y equilibrar. No admitas ganancia en deshonestidad. En esta iglesia reina solo la santidad. No admitas ganancia en deshonestidad.
hasta el monte de Sion. Él es el gran obispo de la congregación. Con este llegaremos hasta el monte de Sion.